Bien, nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Mateo capítulo 9, el verso 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lea usted. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bien, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento y preste atención, hermanos. En lo concerniente a esto, nos está dando nuestro Señor una explicación muy importante en la cual a veces muchos no lo pueden entender. Bueno, en este caso habíamos estudiado en el verso 14 que por qué los discípulos de Juan, los de fariseos ayunan y los discípulos del Señor no ayunaban. Entonces, el Señor les dice, dándole un ejemplo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Bueno, o sea, es una cosa bastante razonable, porque si estamos de bodas y están los novios o el novio y la novia casados ahí, ¿por qué tendríamos que vestir luto? O sea, es una cosa que no tendría sentido, porque si uno llora, si estamos de bodas, si lloramos, bueno, hay que llorar de alegría, y si no gozamos, no gozaremos de alegría, ¿ya? Y si algo hay que sacrificar, pero en alegría, pero por algo que sí se está dando buen provecho, por algo de que sí. Por ejemplo, si estamos de bodas y tenemos el único toro, bueno, como es las bodas y es algo importante de la familia, la honra, etc., matemos pues el toro. ¿Sería un buen sacrificio o un mal sacrificio? Es un buen sacrificio. ¿Por qué? Porque va a honrar a la familia, va a honrar a la familia de la novia, del novio y de cuanto más de las amistades. Así que todo ese aspecto sí tendría sentido. Y ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque mientras que tu vida tenga sentido, entonces haz todas las cosas que estuviere a la mano hasta donde puedes y sepas valorar, bueno, pues que se diría, sepas valorar lo que tienes. ¿Por qué? Porque el error de mucha gente es que, por decir, tienen dinero, muy bien, tienen un buen negocio, pero su vida no tiene sentido. Y ese es el contraste. Puede tener hijos, tiene hijas, tiene marido, tiene su mujer, pero su vida no tiene sentido. Aún con todo eso, no se siente contenta o contento, tranquilo, es infeliz, hay desdicha, que cualquiera le diría, pero ¿por qué vives así? Pues mira, si tienes todo lo que a mí me falta. Pero no siempre sucede así. Si hay algunos que no teniendo casa, pero viven tranquilos y felices, pero aquellos que tienen casa, edificios de 1, 2, 3 pisos, y su vida no tiene sentido, no hay felicidad, y todo está, se diría, pues discordante. Es como por decir, si el papá tiene un buen trabajo y tiene la mujer, tiene la esposa y tiene los hijos, 4 o 5 hijos, ¿para qué se necesitaría que los hijos salgan, por decir, a vender?
si el papá tiene buen trabajo. Todo lo que gana el buen papá sostiene el hogar, sostiene la familia, sostiene la casa. Me parece que no sería necesario que los hijos estén o mendigando o trabajando. Y en ese aspecto hay que verlo de buen sentido, porque sí tendría razón. Pues por decir, hace unos 40 años atrás, todo aquel que tenía a su papá y que trabajaba en CIER Perú, bueno, quizás ustedes no sepan, pero aún trabajando en CIER Perú, o aún trabajando en la pesca, ninguno de sus hijos trabajaban, porque con que trabajaba en CIER Perú tenía billete y sobraba. Trabajaba en la pesca, tenía billete y sobraba. Así que más bien tenían muchachas, tenían servidumbre. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Pasados los tiempos, pasados los años, fíjese, ¿ahora qué? En una urbanización, por ejemplo, en una urbanización en donde vivían, por decir, por acá frente al hospital regional, en todas estas urbanizaciones que trabajaban, por decir, en CIER Perú, y que trabajaban en la pesca, todo, calladito, silencio, nada. Nadie vendía pollada, ni papa rellena, porque todo lo que trabajaban en CIER Perú tenían buen dinero. En la pesca, lo mismo. ¿Sí? ¿Está escuchando, hermanos? Sí. Ojo. Bueno, por ese lado, en ese tiempo sí tenían razón. ¿Para qué preocuparse? Si papá trabaja y gana buen dinero. Pero mire, ve, ha pasado los tiempos, han venido situaciones y ahora se ve por las mismas urbanizaciones vendiendo hasta cachanga, champú, otros salen a vender tamales, otros han puesto sus tallercitos ahí. ¿Por qué? Porque ya los tiempos no son iguales. ¿Se da cuenta? Que mientras que pudieron tener, tuvieron. Que si lo supieron aprovechar o valorar, bien. Pero lamentablemente la situación actual es diferente. Entonces, vayamos ahora a las congregaciones. Si en las congregaciones, mientras que hay un pastor o una pastora que llora y clama, y ganó, como se dice, ganó la bendición del Señor, entonces las ovejas están contentas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está sustentando toda la congregación? Es el pastor o es la sierva. Pero si un pastor no ha ganado, no ha logrado el ministerio en el Señor, no ha logrado consagrarse en el Señor, entonces prácticamente las ovejas tampoco no podrían alcanzar lo que deberían haber alcanzado. Ahora, si el pastor es quitado, bueno, pues el pueblo ahora tiene que sacrificar, porque ya no hay aquel que te puede sustentar. Si al papá ya la empresa quebró, ya no hay dinero, lo poco que tienen se va a ir gastando. A las finales la esposa termina vendiendo tamales o pan. O comienza a salir de casa para hacer negocios afuera. Los hijos comienzan a buscar un trabajito por aquí, un trabajito por allá. ¿Sí? ¿Es eso lo que el Señor está queriendo decir? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Mucho más cuando el esposo todavía está con ellos. ¿Ves?
Ahora, pero lo que pasaba entre los discípulos de Juan y de los fariseos es que ellos no entendieron los tiempos, no comprendieron los tiempos en los cuales ya el Mesías estaba ahí con ellos y que la situación iba a cambiar. Pero como no lo entendieron, sin embargo ellos hacían sus ayunos, que de todas maneras no estaba mal, porque Dios no desprecia a un corazón. Si es que en tu corazón haces tus ayunos y lo haces bien, con agrado a tu Señor no lo va a despreciar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero si haces un ayuno, haces un sacrificio, y después del ayuno, del sacrificio, estás maltratando, estás haciendo daño, estás haciendo agravio, estás, como se dice, causando perjuicio entre las familias, entre las amistades, estás consintiendo delitos, pecados, faltas, entonces prácticamente tus ayunos no tienen sentido, tus ayunos no tienen validez, tu sacrificio es en vano. Y he ahí el problema, mis hermanos. Con esta explicación que el Señor da, es para que ellos deberían haber entendido que estaba ahí con ellos el Mesías, el Señor, el Salvador. O sea, estaba con ellos el que estaba sustentando todo. ¿Ves? Es como por decir, había una pastora, el cual había ido con un grupo de jóvenes a cierto lugar para hacer una actividad evangelística. Y los hermanos de aquel lugar colaboraron y le dieron para sus pasajes para que se vengan en bus. O sea, le dieron el dinero para que paguen los pasajes para todos los muchachos, incluido ella, y vengan en bus. ¿Sí entiende bus? Sí. ¿Ya? Para que vengan bien cómodos. Porque cuando ellos se fueron como se dice, tirando dedo. En camiones, te dejan hasta cierto sitio, subes en un volquete, te dejan en otro sitio, y así sucesivamente. Pero esta vez Dios los ha bendecido para que se vengan en bus, o sea, cómodamente. Y así es, muchos hermanos, muchas hermanas no entienden a Dios. Está bien, si a la primera te fuiste con tanto sacrificio, fíjate, en pleno sol, ahí incómodo, viajar en un camión parado, luego en un volquete ahí con el frío y todo eso, no es confortable, hermanos, ¿verdad? Muy bien, ahora con ese sacrificio que has mostrado por amor a tu Señor, ahora Dios te bendice para que vuelvas cómodamente, plácidamente, bendecido, hasta descansado o reposado. Y cuando no se entiende a Dios se comete errores. O ahí mismo se dejan llevar, ¿qué tendrán en la cabeza? Y dicen, no. Porque si Dios nos ha bendecido en esta venida, también debemos ir en esta igualito. Y hay que ahorrar platita. Hay que ahorrar la platita porque nos va a hacer falta. Bueno, siempre nos va a hacer falta el dinero en todo tiempo. Pero el problema está en ¿qué? El problema está en no entender a tu Dios. Y eso. No dijo, nos vamos. Salieron afuera de la ciudad, pasó un volquete, todos al volquete. Llegaron enfermos, golpeados, maltratados, algunos vomitando. Eso es el problema, de no entender
a Dios. Porque cuando Dios te bendice, te bendice. Lógico, ¿no? Dios siempre nos da lo mejor. Somos nosotros los que le damos lo peor. Y seguimos siendo todavía necios, testarudos, contradictores. ¿Ves? Entonces, ¿es por error que Dios te pone a alguien en tu camino, en tu ayuda? ¿O es para tu bien? Es para bien. Porque si el Señor pone a alguien en tu camino y te das cuenta que ve por ti, se preocupa por ti, te atiende, te cuida, esto, aquí y allá, y sin embargo lo tratas mal, no entiendes a Dios. ¿Ves? Porque te aconseja, te enseña, te instruye, no entiendes a Dios. Como has hecho esto y no entendiste a Dios, ahora pues se te es quitado, ahora tienes que sacrificarte. ¿Ves? Ahora tienes que sacrificarte, ahora tienes que esforzarte, ahora tienes que levantarte de madrugada, ahora tienes que clamar, ahora tienes que ayunar, tienes que hacer vigilia, ahora tienes que ir tocando puertas, ahora es donde tienes que bajarte. Y ese es el problema hoy en todo el mundo, que nadie busca entender a tu Señor. Porque cada quien va tras lo suyo, cada quien busca su propia conveniencia. Entonces, sí diría, bueno hermano, pues estamos mal. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué manera te estás conduciendo en tu vida? Porque si se supone, cuando Jehová Dios le dice a ese profeta, le dice, entra a esa ciudad y profetiza, pero cuando salgas no vuelvas por el mismo camino, sino regresa por otro, ¿le dio el consejo o no de salida? Sí, pero ¿por qué no obedeció? ¿Ves? Ahí está el problema. ¿Por qué no obedece? Y así muchas veces sucede. Se les aconseja a las ovejas, mira, no hagas esto, mira, cuídate esto, mírate, guárdate lo otro, pero no lo hacen. Desobedeció. ¿Ahora qué? Nosotros sabemos que ese profeta murió. ¿Amén, hermanos? Sí. Diríamos entonces, ¿por qué Dios no lo salvó si era su siervo? Es que es eso. ¿O es que Dios fue malo? No, Dios no es malo. Porque cuando el pastor abandona ya a una oveja, no le presta atención, no la atiende, ya es desobediente, pues es rebelde. ¿Para qué le vas a seguir dando consejos si sabes que no obedece? Y prefiere el mal, mal, mal. Y va tras mal, tras mal, tras mal. Aunque la palabra nos demanda que nosotros deberíamos ir en poder o en bendición tras bendición. Pero a veces no sucede así, pues. Entonces, hermanos, ¿cómo podríamos estar de luto si el novio todavía está, el esposo? Muy bien, ahora nuestro Señor no está, correcto. Ahora, ¿nos compete a nosotros hacer sacrificios? Sí. Sí, pero tú no vas a esperar que tu pastorcito diga, hermanos, pueblo, ayuno. ¿O sí? La verdad es que no. Porque tu pastor va a ayunar por ti, no creo. Salvo que ya te estás muriendo, quizás podría ser un ayuno, si ya te estás muriendo. Pero si tu pastor sabe que por qué te mueres, no creo que ya haga ayuno, porque se va a ganar un lío, en nuestros términos, o un pleito con su Señor. ¿Ves? ¿Es la verdad o es la mentira? Es la verdad. ¿Ves? Es la verdad.
Entonces, pero si es una oveja, por ejemplo, una oveja que ha sido obediente, una oveja que en todo te ha obedecido, una oveja que a pesar que le has dicho que haga cosas y lo ha hecho y está en problemas, muy bien, ¿daría gusto ayunar por aquella persona? Claro, porque se lo ha ganado. Hermano, hay que ser aquí, limpieza acá, ayuda aquí, ayuda esto. Todo eso, hermanos, influye. ¿Por qué a veces no podemos entender a Dios? Si a veces no nos podemos entender entre nosotros, ¿por qué? Porque nadie de nosotros se dispone a aquello por la cual estamos unidos o reunidos. Cada quien viene con su propio concepto, cada quien viene con su propia idea, con su propio parecer. ¿Ves? Dicen que miramos al Señor, puesto los ojos en el Señor. Sí, pero mi mente está en otra cosa. ¿Ves? Claro, es como algunos hombres que lo único que le interesa es tener mujer y que tenga sus hijos, y punto. No le interesa la mujer en sí. ¿Me dejo entender? Porque si le interesara a la mujer en sí como mujer, entonces se preocupara y velara por aquella mujer y estuviera siempre a su lado con su mujer. O a la inversa, ella estuviera siempre al lado de su marido. Pero no, a ella no le interesa el marido. A ella lo que le interesa es ella y sus hijos. Del marido lo único que le interesa es que venga y deje la plata. Trabaja, viene, deja la plata. No le atiende bien, no le trata bien. No se preocupa si come o no come, si está enfermo o no enferma, si se sanó o no se sanó. No le importa nada. Deja la plata, ya listo, chao. ¿Ves? Entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Ves? Ya, me voy para afuera, pues, ¿qué me importa? Y ellos que se las vean, pues. Ojo, ¿qué sentido tiene tu vida? Si tu vida no lo has puesto en un sentido, si es en el sentido de Cristo Jesús, entonces vas a poder entender a tu Señor. Y al entender a tu Señor vas a aprender a valorar lo poco que te da y a guardar lo mucho que te da. Pero si no, hermano, no va a suceder. ¿Cuándo vas a valorar? Cuando quizás ya estás hasta tus caibas, cuando ya no puedas, o cuando ya está lejos, o cuando ya se fue. Ahí, cuando ya se fue, ahí recién vas a mirar con realidad. Esto era así. No pensaba que él hacía esto. No sabía que ella hacía esto. Nunca me di cuenta que cocinaba tan rico. Nunca pasó. ¿Qué? Ahora sí comienzas. ¿Manos? Ahora sí comenzamos a valorar a la persona. ¿Correcto? Y esto es importante, hermanos, y que el pueblo reaccione. Todas las congregaciones debemos reaccionar para darnos cuenta de que no podemos estar en contraste. ¿Qué quiere decir en contraste? Es que no puedo estar de que mientras que tú estás alegre, yo estoy. Y ahí estamos. No puede haber un contraste en donde si todos salimos juntos, uno o dos se quedan por atrás. ¿Es contraste o es unidad? Contraste. Es un contraste, ¿se da cuenta? Y si venimos de un lugar, habla uno, se expresa el uno, dice el otro, cuenta su experiencia, cuenta el otro, pero hay dos ahí que están mudos y no hablan nada. Pero si todos estuvimos juntos, ¿o es que no sintieron nada? No sintieron nada.
no debemos ser contraste. ¿Lo dice el Señor o no? A ver, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? ¿No es eso un contraste o no? Claro, si estás de bodas, ¿cómo vas a estar de luto? ¿Cómo se viste el que está de luto? Y el que está de bodas, ¿ya ves? Y está feliz. ¿Sí o no? Ay, está radiante. Radiantemente feliz. ¿Sí o no? Con una sonrisa de oreja. Eso. Entonces, hermanas, no seas contrastable. No claudiques, también habla la palabra, contra ti mismo. ¿Por qué es que si ellos están alegres, por qué yo no puedo estar alegre? ¿Ah? ¿O es que yo estuve fuera de ellos? No, pero si yo estoy con ellos, ¿por qué yo no puedo estar alegre? ¿Ve? ¿O cómo es que si ellos están tristes por lo que ha sucedido y hemos estado juntos y yo estoy alegre? ¿Eh? ¿Es un contraste o no? Claro, o sea, no tiene sentido, no tiene razón, no hay validez. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Entonces, según las Escrituras, vamos a pensar así, según las Escrituras que dice que Cristo ha venido para darnos vida. Vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Sí o no? Y vida en abundancia. Entonces, si Cristo ha venido para darnos vida, ¿cómo debo estar? Por favor, entienda. Usted sabe, hermanos, que si tú te dejas entristecer por la enfermedad, ¿quién se muere primero? Tu estado anímico. Tus ganas de seguir. Eso como para que usted medite, porque hasta entonces, si vuelvo al verso 14, esas contiendas todavía se dan en estos tiempos, en algunas congregaciones, que se critican el uno al otro, que se murmuran el uno al otro. No, que en mi congregación hacemos esto. El otro dice, no, en mi congregación tenemos esto. El otro dice, no, y en mi congregación mi pastor tiene título de pastor. El otro dice, no, mi pastor, él tiene colegiado. La otra no se queda atrás, no, en mi iglesia hay 4 pastores. Y el otro, o sea, esas contiendas. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Y aún no se quedan conformes. No, pero en mi iglesia somos 40 miembros. En mi iglesia somos 1000 miembros. La otra dice, no, nosotros somos 3000. O sea, ¿qué camino siguen? ¿Tiene sentido esas vidas en el Evangelio? No, no tiene sentido. O es que están de luto o están de novio. De luto. Porque la amargura es una oscuridad. Entonces, piense, ojo hermanos, dése cuenta. Porque nosotros, dice la Escritura, dice que nosotros venimos a ser la iglesia del Señor, la novia. El Cordero. Si venimos a ser nosotros la novia del Cordero y el Cordero es Cristo Jesús, entonces nosotros estamos preparándonos para una boda. ¿Correcto? Y el que se prepara para una boda está llorando. No, está con ganas de que llegue el día. La verdad, el que se prepara para una boda, el novio está pensando, mi boda se lo va a coger a su novia. Y la novia está pensando que feliz va a ser porque va a chapar a su novio. En ellos están pensando porque van a ser felices. ¿Sí o no? Sí. La verdad. ¿Y qué está pensando la familia? La familia está alegre y feliz porque se casa y se casa con una buena
persona. Ellos están felices. Y del novio también está feliz la familia porque se compromete con una buena muchacha. Están felices. Mire, de cada quien disfruta su gusto, ¿sí o no? Lo que mejor le está bendiciendo a la vida. Pero entonces, ¿por qué estáis de luto? ¿Acaso es difícil obedecer? ¿Acaso es difícil seguir el Evangelio de Jesucristo? Si se te hace difícil es porque estás contrastado con tus caprichos, tus vanaglorias, tus deleites, tus gustos, todavía con tus propios placeres. Ahí está tu contraste. ¿O no? Sí. Porque si tú dices, ese no me gusta, no vas con él. Pero si tú dices, este me gusta, te vas con él. ¿Correcto? Y si te dicen, oye, pero ese de ahí, ten cuidado, mete cuchillo y a ti te va a doler, y se va con él. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro camino? Espero que usted lo haya entendido este mensaje. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Lo ha entendido? Sí. Y bueno, pues, entonces, póngale sentido. Hermanos, Sí. ponle sentido a tu vida. Porque si no dices a las finales, fíjate, bueno, yo me hice joven, me casé, ¿y de ahí qué? ¿Y ahora qué? Mírale, ¿cuál es el sentido? Bueno, dice, sí, tuve mi mujer, tengo 3 hijos, crecieron, se largaron, y yo estoy acá. Igualito como que si no hiciste nada, porque la mujer se largó con otro, se fueron los hijos, ni me llama, y yo sigo acá. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Tiene sentido su vida? No tiene sentido. ¿Ves? Yo, dice, me comprometí. Sí, pues. El hombre se largó, se fue, de vez en cuando llega por ahí algo. Ya crecieron los hijos, ya se casaron también las hijas. Y yo, aquí estoy. No sé, me voy a mi mamá, vuelta me voy a mi papá, porque mi papá tiene otra mujer. Y bueno, pues, y así. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué espera? Si no tiene sentido su vida tampoco. Espera la muerte. ¿Se da cuenta? ¿Me dejo entender, hermanos? Que no tiene sentido a la vida. Porque Cristo ha venido para darnos sentido a tu vida. Por eso dice que Él nos ha dado vida En abundancia. y vida. O sea, sobre la vida que tú tienes, Cristo viene a darte más Vida. más vida. A ver, por favor. Porque justamente ese es el sentido. ¿De qué? De que bueno, pues, como algunas otras personas dicen, sí, pues, yo todo he dado por esta hija. Todo he dado por esta hija. Vuelta ese otro hijo, también lo mismo. Vuelta también por hasta por mi marido, todo he dado. Y a la final, ¿cómo he quedado yo? ¿Ah? Sigo trabajando, sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro. Yo mismo me atiendo, yo mismo me cocino, voy, vengo, preparo, como, salgo, voy, igualito estoy. O sea, ¿en qué ha mejorado su vida? ¿En qué ha cambiado su vida? Porque antes de, trabajaba, cocinaba, se preparaba, salía. Se comprometió, trabajaba, se cocinaba y salía. Vinieron los hijos, sacrificó, dio todo, trabajaba, cocinaba y salía. Crecieron los hijos, se largaron, traficaba, cocinaba y vuelta. A último está, se le fue el marido, igualito está. Trabaja, cocina, pero ya está más. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde voy?
Cristo, Él es el que le va a poner sentido a tu vida si es que tú le das el verdadero lugar. De lo contrario, no lo va a ver, hermanos. Hay muchos que mueren así. Y a la verdad te digo, hay muchos padres o madres que mueren defraudados de la vida, defraudados de los hijos. ¿Y por qué no decir a veces defraudados de la familia? ¿Por qué? Porque es más que una desgracia no poder confiar en la familia. Sí, es más que una desgracia, porque no puedo confiar en mi primo, no confío en mi prima, en mi tío tampoco, en el otro, no puedo confiar en la familia. ¿No es eso un contraste? Ya te quedaste solo, ya estás más anciano, ¿ahora qué? Lo único que falta es que cuando ya no puedas caminar y encima se te amontonen las enfermedades en tu cuerpo, ahora pues, ¿quién te dará el vaso de agua? Hermanos, ¿ha escuchado? Sí. La vida que te ha dado Dios no es para que la malgaste. Dale sentido a tu vida. Que si no le das sentido a tu vida, luego puras hierbas amargas comerás. Porque todo el sacrificio que has hecho, todo aquello, ha sido... Fíjate que, te cuento, ese día que hemos ido a tocar allá cerca de la Plaza de Armas, la marcha de la Biblia, ese día ha sido un regocijo para mí porque me he encontrado con muchos amigos y hermanos y otros pastores. Ha sido mucho regocijo para mí porque todo ese periodo, ese tiempo que he pasado con ellos no ha sido en vano. A pesar que muchos de ellos les he exhortado, les he amonestado para que se corrijan, muchos de ellos son pastores. ¿Ves? ¿Y para qué? Bueno, ahí los hermanos han visto, se acercan, me saludan, me abrazan, y a veces sin decir palabras. ¿Por qué? Porque ese día yo me he dado cuenta que de verdad mi vida no ha pasado en vano. Porque a pesar de años y años, te aprecian y te valoran. Entonces se diría que por lo menos algo le he estado dando sentido a mi vida. Porque a mí me han conocido así. El hermano Juan es bien recto, el hermano Juan bien es serio. El hermano Juan no te permite nada. Pero todo ello ha servido. Jóvenes, entre hermanos y hermanas y cuanto más, y cuanto muchos que todavía ni siquiera me he acercado a hablar a la distancia nada más. Porque no es eso, como se dice, una honra para ti o para tu familia, que de repente tu primo, tu hermano es el más querido entre la familia. ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Y por qué a tu primo o a tu hermano le aprecia a toda la familia? No, pues ya que ese chorro colaboradores, entrador, ayudadores, aquí y otro. Entonces se gana el aprecio, ¿sí o no? De toda la familia. ¿Ves? Eso, mis hermanos. Entonces, ¿qué sentido le estás dando a tu vida? Esta enseñanza es muy importante porque influye en nuestras vidas. Mientras que ellos estaban que ayunaban y no se daban cuenta que ahí estaba con ellos el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. ¿Ves? Porque si el esposo está en casa, ¿para qué la esposa tiene que trabajar? Yendo en términos general,
Si el esposo está en casa, ¿para qué la esposa tendría que trabajar? ¿O sí debe trabajar? Pero si quiere trabajar. Depende, si es que no. Porque hay algunos hombres también no que trabaja, tiene que trabajar la mujer. porque hay hombres que prohíben también que la mujer salga. No. Hay incomodidad en vosotros. Mientras que el esposo esté en casa, la esposa no debe trabajar. Esa es la verdad. Todo lo restante que ustedes dicen ya son condiciones o ya son variantes de la verdad. Si tengo este palo aquí y tengo una caña ya, ¿para qué le voy a sacar este palo y le pongo la caña? Fuerte, Rosetta. Se va a caer todo. Porque está el palo. Él entonces tiene que sostener. Porque es su deber, o es la verdad, o es injusto, o está mal. Es su deber. Su bebé. Pero si es un aragán, no quiere trabajar. No, Condición también. sois condicionantes. ¿Ves? Camina por la verdad. Y esa es la verdad. Pero si el palo está rajado, la polilla, Lo consume. ahí estamos. ¿Sí o no? ¿Está en peligro o no? Sí. ¿Qué hay que hacer entonces ahora? Cambiar. ¿Ves? Son dos cosas. O bien la cambias. Pero como para ustedes cambiarlo, para mí en la sabiduría es mejor le pongo la caña juntos. ¿Ves? Ahí es donde recién la mujer podría o debe trabajar, ayudar. Pero mientras tanto, No. No. qué bueno, al resto no está de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo, no. Cuando uno no sabe la verdad, hermano, uno hace, no va pensando que hace bien las cosas, pero la verdad es así la verdad. Porque hay contradicciones en nuestros corazones. ¿Me entiende? Porque hay contradicciones en nuestros corazones. Y cuando hay contradicciones en nuestros corazones, no miramos cuál es este o este. ¿Cuál me conviene? ¿Este o este? Si Jesús dice la verdad y la verdad me hará libre. Si una mujer se compromete con un varón, ¿quién va a asumir la responsabilidad del mantenimiento de esta pareja? El hombre. Es la verdad. El hombre, sí. ¿O es la mujer? No. No. Por derecho y por naturaleza y por ley, es el varón. Esa es la verdad. Es inamovible. Pero si ya vienen en el transcurso de la vida, o luego que se van conociendo y mostrándose cada uno, las cosas varían, se altera o qué sé yo, bueno, pues cada quien vea y póngase de acuerdo. ¿Eh? Está bien. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Porque esa es la verdad. Aquí no tenemos nada que ver, porque cuando tú te vas a comprometer, tú no vas a decir, no, este es un aragán, no importa cómo lo amo, no importa. Ni tampoco vas a decir, no, es como es una ociosa, duerme hasta las 11 de la noche o 11 de la mañana, no importa, como lo quiero, lo amo. No, mira, estás mirando tu futuro, ¿sí o no? Y que ese futuro va a ser malo. ¿Ves? Entonces, por naturaleza, el que asume la responsabilidad, ¿quién es? Es el varón. Por eso Jehová Dios, ¿qué le dijo al varón?
sudor de tu frente, ¿correcto? Porque él es el que tenía que trabajar, asumir, ¿se da cuenta? Pero si de repente el varón por ahí trabajando, ¡pra!, se quebró una patita, bueno, pues ahora la mujer tiene que ayudarlo, pues, ¿sí o no? Eso se activa solito, ¿sí o no? Claro. Ahora sí, si a tu esposo no le gusta determinado trabajo, ya eso se activa solito en que entre ustedes se pongan de acuerdo. Y si la mujer dice, no, yo me voy a casar contigo, pero soy yo la que quiero trabajar y no quiero dejar mi trabajo, ¿ves? Eso ya es acuerdo, ¿sí o no? De cada uno, ¿ves? Eso ya depende de cada uno. Pero ¿cuál es lo normal? Que el hombre asuma su Es el valor, claro, el hombre asume su responsabilidad. Pero si no sabe nada, ¿qué importa? ¿Para qué toma? Mujer, pues. ¿Ves? Y si tomó mujer, bueno, pues como dice esa canción, te metiste de soldado, ahora tienes que aprender. No es aguantar. No es aguantar, porque es que es una nueva vida, o es una nueva forma de vivir, porque cuando tú eres soltero estás supeditado ¿a quién? A los padres. A tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Mientras que tienes trabajito, estás soltero, lógico, ganas tu platita, compartes con papá y mamá y comes. Pero te quedaste sin trabajo, muy bien, ¿dónde comes? Papá, ¿dónde duermes? En la casa de tu papá. ¿Te das cuenta? Y si es tan sencillo, sea hombre o sea mujer. Y eso es por naturaleza. Ah, pero ya te comprometiste, ya sacaste mujer. Ah, pues ahora sí. ¿Cambió o no cambió receta? Sí, ahora cambia. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, ¿por qué ayunamos tantas veces y tus discípulos no? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? No se puede. Nosotros entonces tenemos que estar de luto o estamos de bodas. Nos preparamos para entrar a las bodas. Amén, hermanos. Amén. Por lo tanto, nuestra vida debe tener sentido de que voy a entrar a unas bodas y debo ir llenándome. ¿De quién? Del conocimiento de mi Señor, porque con Él es quien me voy a casar. Porque ya le di el sí. Sí. ¿O no? Sí. ¿Cuántos le han dado el sí? Yo. ¿Ves? Le hemos dicho sí. Amén. Gloria a Dios. Pero él no nos engaña, pues no como en el hombre, ¿sí o no? En el hombre, a la mujer, al toque, ya te sacó la vuelta porque pues ya. Le hemos dicho sí al Señor Jesús. Le he dicho sí, Señor. Me comprometo. Yo mantengo mi noviazgo con mi Señor, pero y a la vez no me descuido de mi compromiso terrenal. ¿Me dejo entender? Mantengo mi noviazgo con mi Señor. Que si de repente por A o B no llegué temprano al culto, llegué tarde, fue por causa de que estuve trabajando y bueno, terminé tarde. ¿Correcto? Sí. Pero si llegué tarde, porque yo normalmente salí del trabajo y me fui por allí a mirar una amiga, a mirar otro amigo, estaba viendo no sé qué cosa y de pronto llegué tarde. Eso ya no tiene sentido. Ahí hay que saberlo variar. O es que de repente estuve en mi casa y estuve viendo la novela, qué interesante hoy la novela, pero ya va a ser las 8, ya no, ahorita acaba. Total que a las finales llego tarde al culto. ¿Y qué es lo que se me viene en mi cabeza? ¿Qué es lo que más tengo en la cabeza? Es la novela. Entra la oración con la novela en mi mente.
Entro a la oración y quebrantar mi corazón por la novela, porque el sinvergüenza lo engañó, dice, con la muchacha y eso, pobrecito. ¿Se da cuenta? O sea, viene lleno de carne. Y lógico, cualquiera que lo ve dice, oh, qué bien, dice, cómo clama a su Señor. ¡Mentira! ¿Sí? ¿Me dejo entender, hermano? Entonces, ¿de quién depende? Está en ti mismo. ¿Ves? Tú tienes que ser consciente contigo mismo. Y se lo voy a testificar porque 2 veces me está viniendo a mi mente. Yo he tenido el anillo de compromiso con mi Señor, hermanos. Ese fue mi desgracia y mi desdicha, que cometí errores tan estúpidos en mi vida que perdí el anillo de compromiso. Yo he tenido el anillo de compromiso. Mi Señor vino allí blanco, vino allí, me lo puso. Mi compromiso. Pero como a veces, hermano, por dejarte llevar, a veces hay hermanos que te dan buen consejo. A veces hay algunos pastores que sí te dan buen consejo, pero a veces hay pastores que son, no, hermano, te dan mal consejo, te guían mal. Pero yo le dije, Señor, perdóname, porque con anillo, sin anillo, yo te seguiré amando. Esa fue mi palabra. Y bueno, pues ahí uno va. Amén. Pero yo sí les testifico, yo sí he tenido el anillo. Porque los demonios, hermanos, como sean, te roban las cosas de tú, Señor, si andan descuidados. Porque sí, he cometido errores también. ¿Ves? Pero a cuales se me ha procesado, he salido libre, sí, pero he perdido el anillo de compromiso con mi Señor Jesucristo. ¿Ves? Pero no estoy de luto. Entonces, ¿cómo hacer prevalecer esto? Hoy nos toca ayunar, sí. Nos toca hacer vigilia, todo lo que nos toca es hacer ayuno. Sacrificios de oración también, sí nos toca, nos toca. Pero no estés esperando que el pastorcito te diga, ¿sí o no? Porque el pastor saca las ovejas, muy bien. No va a esperar que la oveja le diga, que la oveja, el pastor le diga, oveja, ya come. ¿O sí? No, porque cuando las sacan, las ovejitas saben tomar agua, saben comer su pasto. Y No, sí, pero ya saben que tienen que comer, ¿sí o no? Porque ya salieron y van, ven, comen, ¿sí o no? ¿Ves? Ven, comen, ven, comen, ven, comen. Eso. Gloria a Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Quedó claro? Sí. Ya, listo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En este caso, entonces sacrificaremos. Muy bien. Pero está a la espera. En este caso, Israel. Porque Israel es la novia primera para el esposo. Pero como ellos lo Desecharon, exacto, y nosotros lo aceptamos. entonces por eso viene Cristo, hermano, para ir a las bodas del Cordero. Y a su nombre, hermano. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.